17, verso número 8. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 51 de esta serie. El tema de este día, seguimos con nuestro tema de hace 2 semanas, Elías, Acab, sequía espiritual, parte 2. Elías, Acab, sequía espiritual, parte 2. Vamos a regresar nuevamente al reino del norte. La semana pasada vimos el reino del sur, Josafat, pero vamos a dejar ahorita un poco, ya vemos cómo está el reino del sur. El reino del sur está bendecido, Dios los ha prosperado porque buscaron a Jehová, porque insistieron en sus mandamientos. Esa es la clave, hermanos. La clave para que Dios bendiga la obra de nuestras manos, para que Dios prospere nuestro caminar, no es que trabajes de 12 a 12, eso no es el punto. Puedes trabajar mucho y no tener. La clave está quién está detrás de ti. Ese es el punto que también importante. Cuando tú vas a tomar una decisión o cuando tú vas a irte a otro lado, la pregunta que debes hacerte es: ¿Dios va conmigo? Si Dios va contigo, te va a ir bien, porque Dios va contigo. Pero si Dios no va contigo en la decisión que vas a tomar, déjame decirte que hagas lo que hagas, no te va a ir bien. Eso grábatelo, a donde te vayas, con quien estés, no importa cuánto ganes, no importa cuántos ahorros tengas, si Dios no está contigo, vas a fracasar. 17:8 del primer libro de Reyes. Ahí tenemos como título: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Retomamos la historia del reino del norte, hermanos. Mientras que en el reino del sur hay prosperidad, Judá por ahora se mantiene lejos de los Baales, Josafat ha decidido ir tras los mandamientos, ir tras las ordenanzas de Jehová. Acab, el rey del reino del norte, se ha encargado de lo contrario, se ha encargado de llenar el reino de idolatría. El reino del norte ahora tiene una sequía muy fuerte. La sequía dura más o menos 3 años y medio, más o menos dura eso. O sea, no llueve. Esa es una sequía, hermanos. Y la autoridad que Dios ahora ha levantado se llama Elías. Elías le dice a Acab que vendrá una sequía muy fuerte por causa de su idolatría y su fuerte desidia hacia Jehová, por cuanto se ha esmerado en hacer lo malo delante de Jehová. Ahí tenemos una respuesta. ¿Por qué crees que esto está ocurriendo en el mundo? Porque muchos te van a decir: ¿no que Dios es amor? ¿Por qué está permitiendo esto? Que haya esta pandemia, que haya esto y el otro. ¿Por qué está permitiendo eso? Pues se lo está permitiendo. ¿Por qué? Por idólatras. Es decir, ¿dónde surgió? En China. China es comunista. Estaba yo leyendo sobre, ellos le llaman el muro dorado. Es un muro informático. Se llama un firewall. Un firewall lo que sirve es que es una red
o un filtro que se pone en la internet. Y con ese filtro tú puedes evitar que ciertas cosas tus hijos puedan verlas, o que una casa pueda ver algo, o que una nación. Ese escudo dorado es para toda la nación de China. Entonces, por decir, si los chinos buscan ciertas palabras clave en internet, no las encuentran. Por si Facebook no está permitido, Twitter tampoco, Instagram, eso no existe en China. Ellos tienen sus propios sistemas. ¿Para qué? Para controlar a la población. Y obviamente la mayor idolatría. La mayor idolatría es que el comunismo dice que ellos desechan la religión y toda la cosa, pero el comunismo ha puesto a los hombres por Dios. Entonces, si tú buscas, por decir, palabras claves sobre el régimen, te expones a dos cosas. Una, que obviamente no pasa, no se ve eso. Cualquier comentario que sea contra el régimen se elimina automáticamente. Y número dos, te persiguen. Si tú quieres levantar una revuelta, a ti te persiguen. Parece como el reino del norte, va, lleno de idolatría. ¿Por qué crees que Dios permite este tipo de cosas? Y México y Sudamérica no son la excepción, hermanos. Y todo el mundo está lleno de idolatría. Por lo tanto, Dios permite estas cosas. Y los idólatras son los que dicen, ay, si Dios fuese bueno, ¿por qué hacen esto? Me da risa porque encontré algo que alguien que les decía en Twitter a la gente, les decía, no les dan clases. O sea, ok, no hay clases para que no haya aglomeración de gente, pero se van a una discoteca, ¿no? ¿Te das cuenta cómo es la gente? La gente no puede frenar su naturaleza pecaminosa. Entonces, retomamos. Elías significa Jehová es mi Dios. Acab significa hermano del padre. ¿Pero de qué padre? Mira, te lo voy a leer un pasaje rápidamente. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién era hermano Acab? Del diablo. Eso significa su nombre, hermano del padre. ¿Cuál padre? Porque no, yo sí creo en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Hay muchos dioses. El Dios placer, el Dios orgullo, el Dios a mi manera, el Dios dinero. No sé cuál Dios digas. Ahora, Elías huyó al arroyo de Querit y dice que era alimentado por los cuervos y le traían dos cosas, pan y carne. Pan y carne, hermanos. Hay dos áreas aquí en las cuales cuando hay sequía, cuando hay una adversidad, debemos siempre procurar dos cosas, hermanos. Dos cosas. Y esto, miren, va al punto de lo que ahorita vamos a hacer. Ahorita que no nos vamos a reunir, hermanos, que no vamos a poder reunirnos por esto, hay dos cosas que tú debes procurar. Dos cosas. Que aunque no haya reunión ahorita, hay dos cosas que tú debes procurar. Número uno, pan. Siempre el pan, hermanos, nos habla de la provisión de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a ver dos versos de esto. Deuteronomio 8:1. Deuteronomio 8:1. Entonces, hermanos, el hecho de que no haya reunión,
te voy a decir algo, para los cristianos no hay vacaciones, Me refiero a que me voy a tomar unas vacaciones espirituales, a eso me refiero, no que no pueda salir a vacacionar, no estoy diciendo eso, sino que espiritualmente un cristiano no se puede dar unas vacaciones de un mes o de 2 meses, de que pues 2 meses no agarro la Biblia, me voy a tomar vacaciones. No, hombre, te estás poniendo la soga al cuello. O sea, no es así, no, hermanos. Entonces el hecho de que ahorita no nos vayamos a reunir como aquí en este lugar, porque obviamente pues yo no sé si viajaste en la semana. Imagínate, yo que viajé ayer, imagínate si yo soy infectado. Pues ahorita ya tú ya vas a bailar con la más fea, ¿no? Pues sí, imagínate, ¿no? Entonces, el punto es este. El hecho de que no nos reunamos no quiere decir que tú no tienes que cumplir tu responsabilidad de alimentarte. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 es el importante. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la palabra de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que solamente vivas de Biblia, en el sentido de que pues comes Biblia y si te pasan el antojo de los huevos rancheros que te quieres echar. No se refiere a eso. Es obvio que tienes que comer, es obvio. Pero hermanos, tener una vida solamente centrada en comer, eso déjaselos a los animalitos. Los animalitos esperan de ti que les des de comer, ¿o no? Pero nosotros no podemos vivir así. La vida del ser humano no depende de eso, de que mamá, ¿qué hiciste de comer? Y está bien, o sea, sí, vamos a comer, pero ¿la vida solamente depende de eso? ¿Eso es la vida del ser humano? ¿Comer, comer, comer? ¿Y qué pasa con la parte espiritual? Eso también es importante. O sea, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, hay dos cosas. Nosotros somos personas que necesitamos 2 alimentos. Uno es el alimento físico que nutre nuestro cuerpo, y otro es el alimento espiritual que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Y eso es más importante. Pues el reino del norte afligido, y eso es para que se den cuenta de que el pan que se necesitaba siempre es la palabra de Dios. Vamos a ver el otro verso. Juan capítulo 6, verso 31. Juan capítulo 6, verso 31. Entonces, sí es bueno que ahorita con esto pues vas a salir ahorita y vas a comprar alimentos enlatados. Ahorita a lo mejor sí te compras tu reja de Maruchan para que pues tengas, ¿no? Para la comida y toda la cosa. Pero también tienes que tener tu alimento espiritual. También es importante, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de eso. Dice, nuestros padres, versículo 31, Juan 6, 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite
en el día postrero. Entonces, el Señor sustentó el profeta con pan, que nos habla de la palabra, que nos habla de la revelación de Jesucristo. Entonces, un hijo de Dios tiene que tener revelación, y la única manera que va a venir revelación es estudiando, es recibiendo la palabra. Entonces, hermanos, aunque no nos reunamos, tú tienes que procurarte tu alimento espiritual. Por eso las cosas se van a transmitir. ¿Por qué? O sea, hermano, yo no puedo ser más. O sea, yo lo voy a transmitir y toda la cosa. Pero ¿cuál es tu parte? Escuchar. ¿Vos vives por el pan material? O sea, piensan en lo material, pero en esa parte espiritual. O sea, no oyes que las Biblias escaseen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que solo de pan vive el hombre. Segundo, carne. La primera vez que se ve carne, hermanos, eso es interesante. La primera vez que encontramos esta palabra carne es en el Génesis. Génesis 2:21, cuando dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne. Esa es la primera vez que vemos esa palabra. La segunda vez, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En Dios hablado, y significa serán como una sola persona. Entonces, una de las cosas que debemos también cuidar o estar rendidos a Dios es nuestra vida como persona. Hermanos, en este momento de tanta aglomeración, no le creas a todo lo que dicen. No le creas a todo. ¿Por qué? Porque tú como persona te afectas. Hay cosas que se están diciendo que no son verdad. No son verdad. ¿Por qué? O sea, no creas todo lo que se publica en redes sociales. No todo es verdad. Tienes que ir por los canales correctos. ¿Cómo? Pues la OMS. Ese es un canal correcto, donde te puedes informar qué está pasando, donde te puedes informar qué debo de hacer cuando alguien está tosiendo a mi lado. No es como el Monster Inc, 33, 12, 33, y todos se le aglomeran ahí. No, así no es. De que no, coronavirus, y pum, se la echan encima. No. Pero tú tienes que estar bien informado. ¿Por qué? Porque muchas veces la desinformación, hermanos, hace que tú como persona que te sientas como que no tienes defensa. Génesis 6:3 dice: dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, cuando hablamos de carne, hablamos de sentimientos, de fortalezas, de debilidades que tenemos como personas. Entonces, cuando viene una aflicción, una sequía, esa parte, hermanos, debemos fortalecerla. ¿Cómo? Primero es el pan, hermanos. Fíjate el orden. Pan y carne, no es carne y pan, pan y carne, ese es el orden. El orden es primero la palabra de Dios, lo espiritual. ¿Para qué? Para que mi persona esté fortalecida y obviamente yo tenga mayor información, yo tenga mayor seguridad, yo tenga mayor estabilidad emocional. También eso es igual, hermanos. Hay que ser emocionalmente maduros. O sea, las cosas pues suceden. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando te enteres que tu vecino es el que ya tiene coronavirus? Ay, no, esposo mío, vámonos, cámbiate de lugar. No, vámonos con tu mamá porque aquí ya nos infectamos. A ver. Calmada y nos amanecemos. A ver. Tranquila, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, las cosas no son así, o sea, no. No, sí, pero ¿qué tal si viene y a lo mejor hasta su perro está contaminado? O sea, hay gente que lleva la cosa al extremo, como personas son inestables. Pero tú no puedes ser así.
Entonces veamos el orden, hermanos. Pan y carne. Muchas veces solo alimentamos la segunda. La segunda. ¿Sabes cuál es la industria que ahorita millones de dólares? Con esta pandemia de que no salgan de sus casas. La industria del entretenimiento. O sea, ahorita, ¿con qué se entretiene la gente? Porque no sale de su casa. Ahorita no hay fútbol. Y todos pues, los conciertos del Potrillo pues también se cancelaron. Y el tenis, y ahorita el preolímpico de la CONCACAF, y hasta los Juegos Olímpicos están a punto también de cancelarse, de postergarse. Entonces, ¿con qué se entretiene la gente? Pues, ahorita, quieras o no, pues contratan Netflix, contratan Claro, contratan Amazon. ¿Para qué? Para entretenerse. O sea, algunos pierden, pero otros ganan. Otros ganan. Pero el problema con eso es que la gente que alimenta con eso, no digo que eso sea malo, pero ¿qué alimentan con eso? La carne y el pan. ¿Dónde está el pan? ¿El pan? ¿Dónde está el pan? Ahí radica otro problema. ¿Sabes cuál? Que tanto tiempo encerrados pues va a traer tensión. Entonces, para aplacar ese monstruo que llevas dentro, ¿qué requieres? Lo espiritual, hermanos. Lo espiritual. Date cuenta, deja de leer la Biblia y vas a ver cómo en la semana andas, pero bien sácale punta, como si de veras. Date cuenta, o sea, no leas la Biblia toda la semana y vas a ver. Pero cuando empiezas a alimentar con pan tu espíritu, vas a ver que esa bestia que tienes dentro se aplaca. Que muchos tengan paciencia. No, pues eso no, con eso no venimos, Nosotros somos por naturaleza impacientes. ¿Cómo vas a obtener la paciencia? Pues está en el espíritu, porque la paciencia es un fruto del espíritu. Entonces, ¿cómo vas a tener paciencia si no te alimentas? No, pues la carne está al rojo vivo, entonces con todo eres impaciente, con todo, no sabes esperar. Entonces continuamos ahí, primer libro de Reyes 17:7. Continuamos, dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, el arroyo se secó, y esa circunstancia hace que el profeta tenga que moverse. O sea, ¿por qué crees que Dios permitió que se secara el arroyo? Porque muchas veces por las circunstancias Dios hace que tú salgas de tu zona de confort y te mueva a otro lugar para que Dios te muestre otra cosa. La palabra Sarepta significa fundición y la palabra Sidón significa pescadería. Hermanos, te voy a decir algo. Sidón era el pueblo donde nació la malvada Jezabel. ¿Cómo ves? ¿Habrá realmente alguien en esa tierra idólatra que le ayudara a un profeta del Señor? ¿Podría alimentar una mujer viuda la boca de 3 personas? La de ella, su hijo y un profeta, eran 3 personas. Y hermanos, eso lo vas a ver también ahorita con esta pandemia, lo vas a ver. ¿Qué? Mucha gente que vive al día, no va a tener. Y va a ir a tu casa y te va a decir: no tiene un bolillito, bueno, una tortilla dura tan siquiera. Porque va a venir eso. Porque al haber mucha demanda de algo, ¿qué pasa con eso? Sube de precio. ¿Por qué crees que ahorita la gasolina bajó? Porque no hay demanda de petróleo. Porque al ser pandemia no viajan. Y al no viajar no hay gasto de combustible. Y al no hacer gasto de combustible, las aerolíneas, los automóviles no gastan tanta gasolina. Por lo tanto, la demanda de petróleo es menor. Tienen que bajar el precio. ¿Para qué? Para que seguir tan siquiera vendiendo y no tener tanta pérdida. Por lo tanto, la gasolina, para que se siga vendiendo, tiene que bajar, pero otras cosas van a subir. Entonces, las mujeres viudas, recordemos, están destinadas a la pobreza, ya que no había
alguien que la representara. No tenían varón. Dos interrogantes que el Señor iba a contestar. ¿Va? ¿Podía un profeta depender de una mujer extranjera? Fíjate, el que un profeta vaya con una mujer extranjera para traer su sustento iba en contra de la costumbre hebrea. Porque recuerden que para ellos los extranjeros eran perros. No era posible que me fuera yo con un extranjero, pero Dios lo manda ahí. Entonces sigue diciendo, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿A quién te recuerda? A Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 4, y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, la situación tal vez era muy diferente, y es que Elías pedía algo que por algún tiempo brillaba por su ausencia: agua. La mujer, que es figura de los gentiles, porque ambas mujeres no eran judías, ambas mujeres eran gentiles, sin duda Dios las utilizó para enseñarnos que la salvación es para todos. La salvación es para todos. Porque por ahí ando yo escuchando a gente que dice, no, toda esa tribu del norte ya se perdió, está perdida, está dispersada. Sí, sí es cierto. Entonces ya para ellos no hay salvación porque Dios ya les dio carta de divorcio. Y eso también es verdad. La Biblia dice que Dios les dio carta de divorcio, pero a eso se refiere a que ellos no se quisieron arrepentir. Y Dios como que los dejó en una disciplina y tomó a otro pueblo para llamarlos a celos. Eso lo dice Romanos capítulo 9. Pero no quiere decir que Dios no pueda salvar. Hermanos, el agua es algo que con el cual el hombre no puede vivir. Es necesaria. Los asentamientos humanos dependen mucho de eso. Dependen de que haya un río o un camino para acarrear agua. Es Jesús, hermanos, quien tiene lo que necesitamos. Es Jesús quien tiene lo que realmente importa para nuestras vidas, hermanos. Es Jesús quien trae esa agua que el mundo y que ningún otro lugar puede darnos. Agua, hermanos. Agua significa algo que es más valioso. ¿Qué es lo más valioso? Tu alma. Tu alma. ¿Sabes quién la puede salvar? Jesús. Jesús es el único que la puede salvar. Seguimos ahí. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, y para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quiero que te des cuenta en el pasaje que estamos leyendo, ese último, que siempre hay parejas. Fíjate. Solamente tengo harina en una tinaja y tengo aceite. Y recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y siempre hay 2 parejas y muramos. Hay 2. Y esto nos habla, hermanos, de expansión. Hay una división, hay una separación. La primera parte es vamos a comer y nos dejaremos morir. Esa es la primera parte. Ese es el primer panorama. Vamos a comer y a morir. Y hermanos, eso es la vida vana del mundo. Comer y morir. ¿O no? Analicemos. ¿Qué hacen los del mundo? ¿Para qué trabajan tanto? Pues para que en un punto dado, comer. ¿Y qué les espera al final? Morir. Ese es el fin de todo hombre. Elías llega a aquel
como aquel que tiene la visión espiritual, como aquel que tiene promesas de Dios. La mujer representa a aquel que está muerto espiritualmente, que solo ve las cosas hasta donde la fuerza y la mente humana pueden llegar. Esa es la primera cosa, hermanos. Por eso digo, expansión. Una cosa es, la primera parte es, vamos a comer y morir. Dios te dice, no, el que me come a mí no morirá eternamente. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, expansión. El que cree en mí tiene vida eterna. Si dice tiene vida eterna es porque tenía antes muerte. No se puede tener vida si no está muerto. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? Condenado, es una expansión. Pero el que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna. Expansión. La mujer extranjera tenía la expansión primaria. ¿Cuál es? Muerte. Solamente vamos a comer hoy. Solamente me sobra esto. Eso es lo que todo el mundo ve. La segunda expansión es la expansión que viene por los ojos espirituales. Y es la expansión donde vemos que Dios puede actuar de una manera milagrosa. Pero solamente vas a poder ver esa expansión si estás en el Espíritu. Mucha gente dice, vienen tiempos peores, X, Y cosa. Esa es la expansión del mundo. Vamos a comer y morir. Si tú estás en Cristo, tu expansión es diferente. ¿Por qué? Porque esa expansión depende de Dios, no depende del esfuerzo humano. Y muchos solamente ven la primera. Es que si no me caso a tal edad, entonces ahí ya morí, ¿no? Así como que ya me quedé. Esa es la primera expansión. La segunda expansión es Dios puede dar vida aún de entre los muertos. Entonces, hermanos, tú vas a ver visión espiritual porque siempre la visión de Dios es vida. Siempre la visión de Dios es vida. La visión del mundo siempre es comer y morir. Fíjate lo que dice. No tengas temor, versículo 13. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Fíjate cómo lo dice. Pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, entonces Elías le dijo, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Tú lo hubieras hecho? La pregunta que viene aquí es, ¿qué hace que actuemos terrenalmente? Lo primero que dice ahí, el temor. El temor. Acaba el papel de baño. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Y eso es incredulidad, hermanos. Elías le dice, sí, haz la torta, pero dámela a mí primero. Y eso debemos entenderlo, hermanos, como lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo? Buscar a Jehová. Vamos a recordar otro pasaje aquí. Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos capítulo 12, verso 41. Quiero que veamos este pasaje, hermanos, porque se ejemplifica muy bien con esta mujer. Entonces, sí, haz eso, pero dámelo a mí primero. ¿Qué quiere decir el pasaje? El pasaje quiere decir, sí, Señor, o sea, yo voy a seguir trabajando, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir. Y Dios te dice, sí, está bien, trabaja, está bien, produce lo que tú tengas que producir.
pero no te olvides que yo soy lo primero. Y te lo voy a poner bien en claro aquí, porque yo he escuchado interpretaciones, desde niño escuché una interpretación con la que yo no estuve de acuerdo. Y ahorita te lo voy a decir. Dice, estando Jesús sentado, Marcos 12:41, estamos ahí, Marcos 12:41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. ¿Cómo era la otra? De Elías, también era viuda y era pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado de lo que les sobra, han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Te lo voy a leer en la Biblia Kadosh. Todos ellos de sus riquezas han contribuido dinero que fácilmente pueden compartir. Fíjate cómo lo dice esa versión. Todos ellos de sus riquezas han contribuido dinero que fácilmente puede compartir. Pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía. La Biblia Traducción Viviente dice, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra. A ver, la pregunta que viene aquí es esta. ¿Qué es dar lo que me sobra? ¿Qué es dar lo que me sobra? Fíjate, muchos razonaban así. Este es el razonamiento que yo escuché desde niño. Y está mal razonado, ¿eh? Eso está mal razonado. Imaginémonos que tú vienes para acá y pasas a, no sé, a una tienda. Imaginémonos que traes, no sé, cierta cantidad. No voy a dar números, porque siento que no es bueno, pero traes cierta cantidad. Pasas y compras un yogur o compras un agua y te dieron cambio. Vamos a ponerlo así, ese es el sobrante de algo que pagaste. Y llegas acá y eso lo das en la ofrenda. ¿Eso es lo que sobra? ¿Dices lo que sobra? ¿Crees que a eso se refiere? No, no se refiere a eso. Muchos lo toman así y no es cierto. A eso no se refiere. Porque no estamos hablando de cantidades, hermanos. No estamos hablando de cantidades. De que no, pues esto es lo que te sobra. A ver, aquí la palabra sobrar en el griego significa haber en exceso. Ser superfluo significa aumentar, abundar, crecer. Es dar, hermanos. Alguien que da, que lo que le sobra es que confía en sí mismo. Es decir, lo que yo doy no me quita ni me da. Estoy tranquilo porque tengo más y Dios pues es un gasto más. O sea, Dios es un gasto más. O sea, cuando tú recibes tu salario y tú dices, tengo que pagar la luz, tengo que pagar colegiatura, tengo que comprar el chicharrón del domingo y el pápalo y el quesito y ya después Dios pues es un gasto más. Pues lo de Dios es esto. Cuando tú das lo que te sobra significa que para ti Dios es otra ocupación más. No es lo primero. Para ti Dios es como que un día tengo que echarle aceite a mi coche. ¿Es importante para ti el aceite? No, no es para mí no es importante para el coche, para mí no. Eso es dar lo que te sobra, cuando Dios no es importante para ti. Cuando Elías le dice, sí, dámela a mí primero, la torta, significa, entiende, que Dios es más importante que tú misma. ¿Lo crees? Y la viuda creyó porque se lo dio a Elías. No estamos hablando de cantidades, hermanos, ¿eh? Yo no te voy a poner una cantidad de que, a ver, ¿cuánto ganas? A ver, ¿cuánto gastas? No, si das menos de esto, estás dando lo que te sobra. No. Pero lo que sí te voy a decir es que
No puede ser que tú hayas empezado con 100 pesos, dando a Dios 100 pesos, y ahora por todo lo que has comprado, has bajado a 20 pesos. Eso me estás diciendo, que tú, para ti, lo más importante es todo lo a tu alrededor, menos Dios, que te ha dado todo. Eso es dar lo que te sobra. O sea, te endeudaste, hiciste, pusiste a ¿y quién es el que sale perdiendo? Pues Dios. Así no es. Así no es. Cuando tú vas a hacer algo, lo de Dios es intocable, porque Dios es el que te va a proveer para sustentar una deuda. Dios es el que te va a proveer para sustentar tu negocio. Dios es el que te va a proveer para sustentar la colegiatura de tu hijo. Dios es el que te va a proveer para solventar la gasolina de tu auto. Dios es el que te va a proveer. Pero si tú haces eso, sigues endeudándote, sigues comprando, y quien sale perdido, o sea, dices, ay Señor, ya no me alcanzó. ¿Será Dios la prioridad para ti? No. Para ti Dios es algo que a ver si tengo. Así no es, hermanos. No es así, en serio. No es así. Si Dios es el que te da todo. Entonces, no, Señor. Esto es lo tuyo. Esto no se toca. Y bueno, le voy a tener que reducir aquí o acá o acá. Pero de Dios, no. No, eso no. Tampoco hay que irse al otro extremo, ¿eh? El dar al punto de que pues dejas sin quincena a tu esposa. No. No. Tampoco es así, ¿eh? De que pues, ay Señor, como dice alguien, ¿no? Porque no lo dice la Biblia, ¿eh? Pero dicen, voy a dar 100 para que Dios me dé 1000. No, hombre, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Yo no lo he encontrado. No, así no es. Quítate ese pensamiento, eso no es así. No, imagínate, ¿qué banco te da eso? Rendimiento casi del 100%. Pues imagínate. Yo lo máximo que he encontrado de rendimiento, 15%. Imagínate, con Dios es más, no hombre. Yo te voy a sacar pues mis ahorros y los voy a echarle ahí para que Dios me dé más. No es así, hermanos. No es así. Pero tienes que tener bien en claro que Dios es lo prioritario, porque Dios es el que te va a dar para lo demás. Pero si tú le rogas a Dios y tú dices, le voy a dar lo que me sobra, es decir, ya gastaste, ya te fuiste, ya vacacionaste y todo, ¿y lo de Dios? No, pues no me alcanzó. Así no es. Dios no está en contra de que te vayas a vacacionar. Dios no está en contra de que te compres. Dios no está en contra de que disfrutes, de que compres un regalo, de que te regales tú misma algo. Dios no está en contra de eso. Está bien. Pero si eso está afectando lo que tú has propuesto en tu corazón, estás mal. Lo que hacían los ricos es, a ver, ¿cuánto no afecta a mi economía? $500 no afecta a mi economía. Ah, pues ahí va. Pues ya cumplí. Es como este ejemplo que dijo un pastor una vez, que él llegó a un lugar y había unos niños afuera, estaban ahí. Y pues él los vio y dijo, no. Entonces llegó una mujer y llegó una mujer a la tienda ahí, que era un restaurante tienda, y dijo la mujer, deme tantos refrescos y deme tantas galletas. Y salió y se las dio a los niños. A ver, todos fórmense, aquí les voy a dar, que a cada uno le dio. Y dijo el pastor dijo, dice, esta persona es muy dadivosa y todas las cosas. Dice, pero esta mujer era una persona, pues, pudiente, o sea, una persona que tenía dinero. Entonces Dios le habló y le dijo, ¿cuánto crees que se haya gastado en eso? En darle ese refresco y esas galletas.
pues no sé, como, no sé, un número, 300 pesos. Pregunta, ¿y no los tenías tú? Sí, sí los tenía. ¿Tú piensas que a ella le costó dar 300 pesos? No, pues no. ¿Y a ti? Pues no sé, creo que tampoco, porque no lo hiciste tú. Pues te digo, hermano, la pobreza, ¿sabes dónde empieza? Aquí. La pobreza no es que no tengas, es que si tienes la mente, que no suelto porque me empobrezco. Por favor, o sea, ¿te das cuenta cómo empieza, dónde empieza la pobreza? Aquí. Y mientras no la saques de aquí, siempre serás pobre, porque viene la avaricia. ¿Qué pasa cuando vas a comer con alguien? ¿Sabes quién es el que tiene la mayor bendición en una comida? No el que invita, el que paga. Y por eso en los cristianos a veces, porque el que paga se lleva la mejor parte, porque Dios lo va a bendecir, porque el que le da un vaso de agua a un cristiano, por ser cristiano, ¿qué? No perderá su recompensa. No, pero no, ¿cómo cree? ¿Dónde que son de buen filogonio? No, ¿cómo crees? No. ¿Te das cuenta cómo pensamos? Que si damos, empobrecemos. Y no, es al revés. Si tú das a alguien que no te lo puede devolver, Dios te va a dar más, pero no lo vemos así. No lo vemos así. Entonces, ¿cuánto tenían las dos mujeres? Poco, eran pobres. Y eso cuando se los pidió Dios, lo dieron a pesar que sabían que no pasaría, qué pasaría con ellas. Pero lo dieron con un corazón dispuesto, es decir, creyendo, hermanos, creyendo. Por eso, hermanos, no se trata de cantidad, se trata de actitud. Y si Dios ve que tú das de todo corazón, que das porque estás agradecido, sin tapujos, sin remordimiento, Dios en verdad no es deudor de nadie. Pero si Él ve que en ti hay avaricia, créeme, así eches la mayor cantidad, tu ofrenda a Dios la ve como una abominación, porque no crees en Él. No se trata de cantidad, se trata de actitud. O sea, te voy a decir otra cosa. Yo no sé con qué cantidad empezaste a ofrendar, qué cantidad empezaste a ofrendar, no me interesa, porque eso es tú y Dios. ¿Qué cantidad? Pero te voy a preguntar, ¿ha aumentado o ha disminuido? Si ha disminuido, el problema eres tú. Porque tal vez estás ocupando el dinero de Dios en algo personal. Yo creo que lo mejor sería que aumente, ¿no? Empecé con 5 pesos, no, pastor, ahora ya doy 7. Está bien, aumentó, ¿no? Quiere decir que Dios te ha bendecido porque aumentó, pero si disminuyó, ¿qué me estás diciendo? Digo, no se trata de cantidad, pero o te mantienes o tan siquiera ya lo aumenté 1 peso, pastor, porque de verdad yo siento la bendición de Dios. Qué bueno. Pero no, pastor, ya le disminuí 5. ¿Y a qué se debe eso? No, es que la situación está muy dura. ¿La situación con quién? ¿Con el país o contigo? No se trata de cantidad, hermanos. No te voy a decir, tienes que dar esto. No, no me interesa. No lo quiero saber. Aquí las ofertas son, no, yo no te voy a decir, a ver cuánto ganas tú, cuánto ganas. No, no se trata de eso, hermanos. Eso es tú y Dios. Esa es la gracia que Dios te da. Pero recuerda que un corazón avaricioso siempre quiere dar lo menos posible. Un corazón avaricioso siempre quiere dar lo menos posible. Un corazón agradecido, ¿qué da?
No todo en el sentido de, o sea, da todo, pero no en el sentido de cantidad, sino que da todo lo que ha puesto en su corazón darle a Dios. Entonces retomo la historia y vámonos por la parte final. Primer libro de Reyes 17:13. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, dámela a mí primero. ¿Qué quiere decir? Sí, haz tu trabajo, lo que produce algo, pero recuerda que yo soy la prioridad. Yo soy la prioridad. La prioridad es nuestro Dios. Retomo. Versículo 14. Primer libro de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Israel estaba con Jehová? No, estaba con los baales. ¿Por qué dice? Porque Jehová Dios de Israel. Porque era Jehová quien los sacó de Egipto. ¿Qué había hecho Baal por ellos? Nada. Me dio risa el día viernes. Mi mamá le puso una noticia y dice, no, es que también las catedrales se preparan, y ahí ves al hombre limpiando la imagencita. Le digo, ya la limpia. Le digo, ahora resulta, tienen que limpiarla porque no te puede contagiar la imagencita. ¿Cómo se supone que tiene que cuidar a ti? No tú a ellos. ¿Te das cuenta? Te digo. Entonces, ¿qué ha hecho Baal por ellos? Nada. ¿Qué ha hecho esas imágenes por las personas? Solamente contaminarlas. Entonces, dos aquí elementos que vamos a estudiar para finalizar: harina y aceite. Harina y aceite. Primera cosa, harina. La primera vez que vemos la palabra harina es también en el Génesis, pero es interesante la historia. Dice, es en Génesis capítulo número 18, verso número 6. Fíjate, voy a leer esa historia. El contexto de esa historia es que Abraham recibe unas visitas. Recibe a Dios en forma humana. ¿Ok? En forma humana. Dios se hizo hombre, vino a visitar a Abraham y Abraham les da hospedaje. Entonces dice versículo 6, 18:6 de Génesis. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasada y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Y tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, fíjate lo que sigue después: ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Qué hizo Sara? Tomó la harina y preparó panes. ¿Pero qué era Sara? Estéril. Y es lo que dice: ¿dónde está Sara tu mujer? La que preparó los panes, ¿dónde está? Él le respondió: está aquí en la tienda. Él le dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo, eso significa, a partir de hoy, cuenta 9 meses. A partir de hoy, el tiempo de la vida, ¿cuál es el tiempo de la vida de un hijo? 9 meses. A partir de hoy, Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. A ver, hermanos, ¿cómo eres harina? La harina representaba la vida de Abraham y Sara. Harina muerta, porque ellos eran como muertos. Abraham en ese momento tenía casi 100 años. Me refiero al contexto en el que se encuentra, hermanos. El contexto de ese verso es promesa de Isaac.
Esa harina muerta era muerta, hermanos, porque ellos estaban así, ya viejitos, sin poder hacer otra cosa. Pero hermanos, harina en las manos de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se vuelve vida. Porque le dijo, tendrás un hijo. Es decir, ¿sabes, Abraham? Esa harina está muerta, pero ahora yo le doy vida y tendrás un hijo. Que le dijo, o sea, precisamente, ¿quién hizo los panes? Sara. Y le pregunta, Sara, ¿dónde está? Está en la tienda, va a tener un hijo. O sea, esa harina que es muerta, que representa a Sara, yo ahora que me la dio, yo soy el que da vida y que digo las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo te digo que esa harina tiene vida y va a tener un hijo. Y tú lees el pasaje, dice que Sara escuchaba y se rió dentro de sí, así como que, pues ya mi señor está viejito. Y pues yo también, y ya estoy Betabel, y pues, ay, ¿cómo crees? Y Dios le dice, ¿por qué te has reído? Y me dijo, no, no es cierto, no, yo no me reí. Sí, te reíste. Porque te dije que vas a tener un hijo. ¿Te das cuenta? Las cosas de nuestra vida, hermanos, pueden ser harina muerta, pero dáselas a Dios y se convierten en vida. Todo lo que nosotros podamos hacer, al final, como dice el proverbista o dice el predicador, es vanidad. Nuestra vida solamente dedicada a nosotros mismos es vanidad. Pero dale tu vida a Dios. Dale tus planes a Dios. ¿Y sabes qué se vuelven? Vida. A eso nos referimos con entrégale tu hijo a Dios. Entrégale tu matrimonio a Dios, porque tú eres una harina que quiere hacer algo. Pero todo lo que tú produces con esa harina es muerte. Entrégasela a Dios. Cuando Dios te dice, sí, haz la torta, pero dámela a mí primero. Entrégasela a Dios y va a haber vida ahí. La harina no va a escasear. Mira, en otro pasaje donde vemos esto, es en el Éxodo, cuando vemos las ofrendas diarias. Todas las ofrendas casi tienen harina. Nada más te voy a dar un pasaje ahí. Éxodo capítulo 29, versículo 40. Dice, además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacado. O sea, si tú lees todas las ofrendas, hay flor de harina, la mayoría de ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay en una ofrenda? Muerte. Muerte. Porque se mataba un cordero. Muerte. Pero detrás de esa ofrenda, ¿qué había? Vida. Porque el cordero era una representación de sustitución. El cordero se ponía en lugar de esa persona que ofrendaba. Y el cordero moría. Pero para él, ¿qué había? Vida. Entonces, ¿quieres tener vida? Entrégale las cosas a Dios. Dile, Señor, mira, aquí está mi harina. Esta harina, pues, yo sé que yo si la sigo trabajando, pues voy a producir algo, pero al final se muere. Señor, te la voy a dar a ti. Y yo sé que mi harina no va a escasear. ¿Por qué? Porque tú eres el que da vida. Y segundo, aceite. La primera vez que vemos la palabra aceite en la Biblia es en el Génesis también, pero ¿sabes dónde? Con Jacob, ¿te acuerdas? Génesis capítulo 28, cuando Jacob sueña una escalera, que estaba acostado y dice que empezó a ver una escalera donde subían y bajaban los ángeles y hasta arriba estaba Dios. ¿Te acuerdas de ese lugar? Génesis 28, 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aceite, dice, y derramó aceite como encima de ella porque la alzó como símbolo de señal. Aceite es señal, símbolo de señal. Betel significa
casa de Dios. Y la vamos a ver estos dos elementos en otro pasaje y con eso vamos a ir cerrando todo. Éxodo 29:1. Vamos a ver ese pasaje y con eso vamos a ir terminando. Éxodo 29:1. Y vemos estos dos elementos, harina y aceite, hermanos. Harina y aceite, cómo se conjugan para traer otra cosa. Ahí tenemos en el capítulo 29 de Éxodo, consagración de Aarón y de sus hijos. Fíjate lo que dice. Éxodo 29:1. Esto es lo que harás para consagrarlos. ¿Qué es consagrar? Apartar. Es como decir, esta computadora yo nada más la voy a utilizar para predicar. Para mi trabajo voy a utilizar otra, porque esta está consagrada. Eso significa, la aparto para una cosa específica. Aarón fue apartado solamente para el sacerdocio. Entonces dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con, ahí tiene el aceite, ¿no? El aceite. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Consagrar es poner aparte, es decir, esto sirve para esto, y única y exclusivamente para esto. Hermanos, aceite nos hace ver un trato especial de Dios en nuestras vidas. Hay un trato especial. Cuando tú pones a Dios como la prioridad y tú le das tu harina a Dios, o sea, tu vida, tus planes, tus deseos, tus anhelos a Dios, Dios trae un trato especial contigo. Y eso lo confirma el pasaje. Primer libro de Reyes 17:14, ahí lo vemos confirmado, dice, porque Jehová Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará. O sea, si tú me das la harina, Dios la va a hacer vida. Y el aceite de la vasija no disminuirá. O sea, Dios te va a dar un trato especial a ti, si tú haces eso. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿qué? Muchos días. ¿Quiénes? Él, ella y su casa. O sea, Dios tuvo un trato especial para esa casa. No para todos, para esa casa tuvo un trato especial. Ese es el aceite, como una señal. Y la harina de la tinaja no escaseó. Y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Veamos cómo la harina ahora toma otro sentido. Por eso pasa en las manos de Dios, hermanos. Harina, mi vida sin Dios tiene un sentido de muerte, pero en las manos de Dios, dándole el primer lugar, hermanos, toma un sentido de vida. Aceite, un trato especial de Dios para con nosotros. Todos tal vez, hermanos, vecinos de la mujer, de esta viuda, tal vez mendigaban, tal vez tenían pesar por el día de mañana, pero ella tuvo un trato especial por haber creído. Tuvo un trato especial como señal. Cuando nosotros creemos, hermanos, tenemos un trato especial de Dios, consagración. Qué gran lección, hermanos. En medio de la sequía puede haber abundancia si hay fe. Entonces, hermanos, ¿qué debes preocuparte? Pues obviamente seguir las instrucciones de lo que se venga. No tener muchos lugares concurridos donde haya mucha gente, porque no sabes dónde anduvo esa gente hasta que pase todo esto. Pero lo prioritario es Dios.
El hecho de que no nos congreguemos por un tiempo no quiere decir por eso que hay que descuidar el pan y la carne. Pues no. Vamos a darle nuestra harina al Señor y Él va a tener un trato especial en estos días. Vamos a ver la mano de Dios tratando con nosotros, dándonos lo que necesitamos aún en un tiempo que es difícil. Porque el aceite es una señal de que vamos a ver cómo Dios mueve su mano para con nosotros. Así que, si lo tenemos como lo prioritario, no nos olvidemos de eso, hermanos. Lo prioritario es Dios. Sí, haz tu trabajo, sí, esto, X, Y, cosa, pero dámelo a mí primero, dice el Señor. Yo debo ser lo prioritario. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.